Empezamos las preguntas del segundo tema, que es el plagio. La primera pregunta sería, ¿cómo se define el plagio en la publicación científica? ¿Y qué medidas deberían tomar las instituciones y revistas para prevenirlo eficazmente? ¿Es suficiente el uso de programas que miden similitud? Empezamos con la participación de la profesora Alexandra. Sí, gracias. Creo que sí, esta pregunta está relacionada con que platicamos hasta ahorita. Bueno, para dar una definición para personas que todavía no están luchando esta palabra plagio, es el plagio en la publicación científica se define como apropiación no autorizada de las ideas, palabras o resultados de otros, ¿no? Y presentándoles como propios. Ahora, aquí surge un tema muy interesante que es el tema de autoplagio, ¿no? Entonces, a veces se ve en las publicaciones que justo por esto que mencionaba de presión de publicar más artículos, los investigadores replican, ¿no? Una parte de su investigación de un paper a otro paper, ¿no? Entonces hay que ver esos dos temas, ¿no? Plagio y autoplagio, yo creo. Para prevenir el plagio, creo que no es suficiente solo de los programas que miden similitud. Esos programas sí son útiles, sin duda, pero otra vez faltan políticas para usarlo en una manera efectiva. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje, ¿no?, de plagio que va a ser aceptado en un paper? Hay varias revistas, yo como autora a veces recibo respuestas que te dicen, en tu paper encontramos 5%, ¿no?, de texto plagio. Y tú preguntas de dónde, 10% o 15%. Entonces, ¿hasta dónde se puede aceptar un plagio o no? Obviamente tenemos que educar a los alumnos y también a los investigadores, como dice Bexi, no son solo los alumnos aquí involucrados, que está bien usar trabajo de otras personas para informar o dar contexto, ¿no?, a tu trabajo, pero obviamente tienes que interpretar las palabras de otros y no copiar con copy-paste en tu trabajo, ¿no? Entonces hay que proporcionar formaciones, ¿no? Formación a investigadores y estudiantes, otra vez sobre este tipo de ética, ¿no? Y desarrollar políticas claras sobre el plagio y las consecuencias, ¿no? Para que nos podemos asegurar que todos involucrados ya los conocen, ¿no? Y hay que también, creo que otra cosa, fortalecer la revisión ciega por pares. Yo creo que eso es crucial. Yo como revisora de varias revistas muchas veces he encontrado todas páginas, ¿no?, plagiadas, y luego el autor en su respuesta me dice, no, pero eso es de mi paper que yo lo publiqué el año pasado, sí está bien, pero no lo pusiste en las referencias, entonces tiene que ser citado y tienes que ver, ¿no? Ser muy claro qué es novedoso en este nuevo trabajo que presentas, que no es solo, ¿no?, una continuación o réplica del trabajo previo, ¿no? Entonces hay que fortalecer este proceso de revisión para que los revisores que son capacitados puedan identificar el plagio con las herramientas automatizadas. Se puede usar, ¿no?, esas herramientas. Pero el problema aquí también surge que cada día hay menos revisores disponibles de hacer un trabajo que no es remunerado. Ese es otro problema, ¿no? Tal vez los editores, como veis, sí pueden explicar un poquito más sobre ese desafío. Entonces entramos en todo un tema o podemos decir razón de ese problema de plagios que viene de un sistema donde un autor no recibe pago para su publicación o para la revisión, y más allá a veces tiene que pagar su propia publicación. Entonces hay muchos problemas en todo el sistema, ¿no?, de publicaciones que a veces promueven en lugar de prevenir, ¿no?, el plagio. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Aprovecho para reiterar, tratemos de encajar las respuestas en 2 minutos y le doy pase a la profesora María Antonella. Genial. Bueno,
en realidad, por definición, el plagio es la apropiación de una obra de otra persona, como dijo Alexandra. El autoplagio sería una categoría especial en la cual yo creo que entra una cuestión también de que hay revistas que de alguna manera limitan el tema de la autocita, que es otra mala práctica. Entonces hay gente que dice, ok, no puedo autocitarme, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a omitir esta cita. O sea, vemos que acá hay dos malas prácticas que se conjugan en algún punto. Entonces, bueno, eso por un lado. También destacar que cómo se puede dar el plagio, y quizá hay gente que nos está acompañando ahora que dice, por ejemplo, bueno, pero yo no me cito a mí mismo. ¿Cómo estoy cometiendo plagio? Bueno, y estás cometiendo plagio cuando no acreditas a la persona que escribió el texto. De hecho, me pasó, y por eso me parece interesante lo que dice Bexi, de estar en aula con profesionales y que uno le consulte si uno pone la idea de otra persona con sus palabras, pero la idea no es de uno, si tiene que citarlo o no, y que te digan no, porque ya cambié las palabras. Y son profesionales, son personas formadas, o sea, digamos, estas son malas prácticas. Y también yo les diría que ocurren parafraseos inapropiados que los autores no se dan cuenta al momento de efectuarlo, robo de ideas, esto que estábamos diciendo, quizá cambiaron algunas palabras, pero se apropian de las ideas ya. Y ahora también mucho el tema de inteligencia artificial, que Alexandra lo estaba diciendo, el copiar, pegar de repente inteligencia artificial hace que uno crea que porque lo hizo una máquina, la autoría es de uno, y en realidad esto no es así. Esto tiene que estar debidamente salvado, pero esto acarrea otros problemas que más adelante yo creo que vamos a abordar, pero creo que el plagio es un desafío muy patente que tenemos todos en cuanto a la redacción. También me parece importante en torno a la pregunta destacar que, por ejemplo, yo puedo tener buenísimos sistemas antiplagio o detectores de inteligencia artificial, puedo tenerlos, pero más allá de eso me pasó que el detector de inteligencia artificial me marcó una cifra muy alta en un texto que yo sabía que estaba escrito por la persona, porque era un resumen, por ejemplo, de su trabajo. Entonces, ahí empezar a indagar, y por eso me parece clave este aspecto que subrayó Alexandra de cómo se considera plagio, por qué, que todos estemos bien conscientes de las reglas del juego, diría yo. Entonces, eso me parece importante, y como ella decía, me hizo acordar a una vez que me vuelve a un trabajo y me dice, tenés un 5%, exactamente era 5% de plagio también. Pero yo estaba segura que yo escribí todo y era una línea. Entonces, ¿a qué le consideras 5%? ¿Cómo te ponderó esto, verdad? Entonces, bueno, son aspectos que creo yo que se podían tener en cuenta. Y de hecho, creo yo que es importante también que las universidades, en las universidades se usen los mismos software, porque a veces de software a software también tenemos variaciones en cuanto a detecta o no detecta ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, para algunos puede ser muy elevado, para otros menos. Entonces, yo ahí también instalaría como una cuestión de que la tecnología tiene que estar armonizada y todos sabemos que estamos trabajando. Así como cuando uno quiere saber si la revista es de calidad, te dicen, mira en estos índices, así también saber cuáles son los software con los que estamos trabajando para tener una dificultad menos. Por ahí iría mi aporte. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora. Le damos pase ahora a la doctora Bexi Perdomo. Bien. En cuanto a la definición de plagio, ha quedado, creo, bastante bien expuesta por parte de mis colegas. Y sobre todo cuando Antonella decía, es la idea la que se protege. O sea, en todo caso, es la idea, la propiedad intelectual, no las palabras. Y esto hay que tenerlo bien presente. Es decir, parafrasear no hace que ahora la idea sea mía, sigue siendo de alguien más y necesito citar. En cuanto a los software, aquí hay que ver dos cosas. ¿Hasta qué punto un porcentaje? El software, por ejemplo, estos software de similitud, para no nombrar ninguna marca registrada, ellos marcan eso, similitud. Y si ustedes se dan cuenta, van a marcar, por ejemplo, palabras y frases. Y esas palabras y frases van sumando un porcentaje que se asume que no es del autor. Entonces, cuando nosotros vemos estos trabajos, nos damos cuenta que hay frases que están marcadas que son comunes.
y que no es que la tomaron de alguien más. Me marca el nombre, por ejemplo, de un procedimiento, que no lo estoy robando, es un procedimiento. O sea, si yo dijese, por ejemplo, la caries es una enfermedad infectocontagiosa, es algo que es ya de conocimiento público, que no está protegido, pero me lo marcaría. Entonces, ¿hasta qué punto confundimos similitud con plagio realmente? Y esa es una discusión que hay que darla. O sea, y no me quedo solamente con el Turnitin. Yo tengo que hacer una revisión humana y consciente de qué me está marcando, qué me está indicando ese porcentaje. ¿Realmente me está indicando un plagio? ¿Realmente lo que me está marcando son ideas que yo tomé de alguien más o son palabras de uso común en el ámbito científico en el que yo escribo? Esto es bien importante que nosotros como investigadores y como autores también lo tengamos y lo saquemos al debate, porque ciertamente estas herramientas son muy útiles, pero tienen sus debilidades. ¿Hay que educar sobre la citación? Sí. Hay que educar también, y Alejandra tocaba un tema del que seguramente más adelante vamos a tener que volver a hablar, que era el autoplagio. Pero hay otra cosa. ¿Hablamos de la complicidad de plagio? No lo hemos hablado. Y entonces, ¿qué significa esto? Yo estoy haciendo un trabajo en equipo con Alexandra y Antonella. Antonella no participó, pero decidimos que somos muy buenas amigas y la vamos a incluir. Entonces yo soy cómplice de un plagio porque Antonella se está atribuyendo una autoría que ella no tiene. Entonces estas cosas hay que discutirlas y hay que llamar las cosas, creo, por su nombre desde temprano con nuestros estudiantes y con nuestros investigadores. Ahí cerraría esta participación. Bueno, estas ideas me encantan y creo que cada vez más debemos hablar de investigación. No solamente cómo hacerla, estar en estas mesas para poder discutir, compartir puntos de vista, porque a todos y a todas cuando entramos a investigar y a publicar nos ocurren un montón de cosas y agradezco muchísimo, por favor, la experiencia de todas acá. En relación con lo que venimos conversando que tiene que ver con el tema del plagio, ustedes tocaban algo también muy interesante que es la paráfrasis, ¿no? Cómo también la paráfrasis se convierte en algo que nos está afectando a todos y a todas, con todas las similitudes. Pero en este caso hay algo que se tocó y que la doctora Alexandra lo hizo, que tiene que ver con, en el contexto de la creciente reutilización de datos y metodologías, cómo se distinguen el plagio y el uso legítimo de trabajos anteriores. Le doy, por favor, el pase a la doctora Alexandra. Sí, gracias. Creo que sí, el uso legítimo también considera el contexto en el que se utilizan los datos o metodologías. Si se están aplicando de una manera que avanza el conocimiento o aporta nuevas perspectivas, es más probable que sea considerado legítimo, ¿no? Por otro lado, la mera repetición de trabajos anteriores sin un nuevo análisis o interpretación puede ser vista, ¿no?, como un plagio. Yo creo que esto es en línea que comentaba Daisy también, Antonella, que la atribución o la similitud, ¿no?, de texto que tienes tiene que verse en su contexto, ¿no? Entonces, el problema es que a veces editores no tienen el tiempo de revisar o no saben el contexto en que se hizo, pero sí hay que revisar básicamente qué avanza el conocimiento este trabajo o no. Y si tiene 5, 6 o 10% de similitud, no es, creo que, tan importante. Es más importante conocer, ¿no?, todo el conocimiento, todo el contexto en que ocurrió, ¿no? Entonces, creo que reutilizar datos o metodologías de manera legítima puede requerir también obtener permisos, especialmente si son protegidos por derecho de autor, y Bexy lo comentaba. A mí se me ocurrió como hace unos años, cuando era autora joven, que no sabía cómo decidir qué tiene el derecho de autor de mi propio trabajo, porque el trabajo tuvo fondo externo. Entonces, ¿quién tiene el derecho de autor? ¿El fondo que me dio el dinero para realizar el trabajo o yo lo tengo, no? Entonces, cuando la revista me preguntó quién tiene el derecho, sí me confundí porque faltaba esta educación para saber que la idea siempre es de autor, derecho de autor siempre lo tienes tú, ¿no? Pero tienes que reconocer, ¿no?, el fuente que te dio los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, y también les quiero mencionar otra instancia, ¿no?, de mi experiencia, es cuando trabajaba con otro profesor. En su parte del texto de la revista nos respondieron que hay mucha similitud con una tesis doctoral publicada en su universidad. El profesor dijo,
Sí, era mi alumna y publicó su tesis de doctorado, pero luego desapareció, no tengo contacto con ella y yo quiero publicar esta parte del trabajo porque yo era su director de tesis y la idea era básicamente mía, otra vez, ¿no? Derecho de autor de la idea, de concepto o de metodología, y yo la quiero, pero no tengo manera de contactarla. Entonces, aquí entramos otra vez en temas de referencia, hay que referenciar y explicar el contexto para que se puede, ¿no? Reutilizar un dato, un método. Creo que hay que poner notas o contactarte con el editor directamente para explicar ese tipo de instancias desde el principio para que no, sabes que te rechazan el paper porque pues, no conocen todo el contexto de tu trabajo. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Y la misma pregunta, por favor, para Antonella, la profesora Antonella, si es tan amable. Sí, bueno, acá yo iba a referirme a una palabra para todo este proceso que tiene que ver con la transparencia. Yo creo que el ser transparente es la clave acá. Uno puede decir, por ejemplo, bueno, yo leí vi un paper de la profesora Alexandra o de la profesora Bexi que me pareció que esa metodología es la que yo quiero emplear, pero yo quiero usarla para este caso. Digamos, partimos de un trabajo que ya está publicado, pero yo estoy referenciando y estoy diciendo, la profesora Bexi hizo este trabajo que a mí me parece muy valioso para el caso de Perú, por ejemplo, y yo quiero replicarlo en Paraguay. Pero yo tengo que ser transparente desde el inicio con esto, no agarrar y presentar una idea que fue de ella como mía. Por eso, de hecho, eran para mí muy importantes algunos trabajos en los cuales se menciona de forma muy detallada el estado del arte, porque a veces el estado del arte ya sitúa, como decía recién la profesora Alexandra, ¿verdad? Sitúa al lector acerca de cómo partió esa idea. Porque si yo ya estoy dejando ahí el precedente de que este trabajo tiene un trabajo similar en otro país, es como que ahí queda clara la contribución. La contribución es utilizar una metodología que ya fue empleada en otros casos, pero para un caso nuevo que es el que yo estoy presentando. Entonces, yo resumiría como que aquí el aspecto clave es la transparencia. Y sobre todo yo creo que eso en ciencias sociales también nos demanda un esfuerzo en cuanto a, por ejemplo, la metodología que se utilizó. Porque a veces somos muy escuetos al detallar nuestra metodología y omitimos muchos detalles que verdaderamente terminarían de dar riqueza a lo que estamos presentando. Entonces yo creo que la transparencia es la clave en este aspecto. Muchísimas gracias, profesora Antonella. Y en eso creo que estamos todos y todas de acuerdo que la transparencia es importantísima en todos los procesos de investigación que van desde la autoría, ahora por el plagio, en las metodologías y sobre todo también en esa idea de que estaba comentando sobre cómo se trabaja, ¿no? Si usted tiene una metodología que quiere aplicar en Paraguay, pues, oiga, hay que dar el crédito. Y en ese caso, le doy el paso a la doctora Bexi, por favor, con la misma pregunta. Gracias. Complementar algunas cosas que suscribo, que han señalado las colegas que me precedían, ¿no? También creo que hay que mirar, para agregar un poquito más a lo que ya ellas han comentado, que la presencia de ideas de terceros debe tener una proporción razonable. Porque no confundamos con el hecho de que yo estoy citando y siempre que tomo las ideas de María Isabel las cito y medio trabajo mío son ideas de María Isabel citadas. ¿Realmente estoy nutriendo mi trabajo allí o me estoy basando en María Isabel bajo el eufemismo de que estoy respetando su autoría para yo presentar un trabajo? Entonces, hay que tener cuidado con la proporción de ideas de terceros que yo estoy incluyendo en mi trabajo. Y otro temita que también creo que debemos ser respetuosos y cuidadosos, hasta qué punto yo puedo utilizar, citando y dando el crédito, como todos acá creo que coincidimos, un instrumento, alguna metodología, y hasta qué punto yo requiero de autorización para ello. Aquí también es importante y necesitamos formarnos y educarnos en esto, porque en algún momento yo pudiera haber citado que utilicé un instrumento de María Isabel, pero nunca tuve su autorización para usarlo para ese fin. Entonces sí es importante que como investigadores indaguemos cuándo necesitamos una autorización. Algunas revistas para cubrirse
automáticamente, si tú estás usando una imagen ajena o un instrumento ajeno, debes presentar la autorización escrita. Pero eso lo sabe quien ya llega a publicar el artículo, pero quien se está iniciando en investigación realmente lo sabe. Entonces creo que estos son espacios para decirlo. Hay que investigar antes de que vayamos a enviar, veamos si necesitamos autorización o si es solamente o es suficiente este tema de darle el crédito, ¿no? Y el caso de reutilizar trabajos, que no me quiero extender porque sé que el tiempo es muy cortito, pero hay que verlo con cuidado. O sea, es mi trabajo, pero yo tengo un compromiso ético con la revista que me lo publicó. Entonces, yo también debo citar que fue publicado ahí en esa revista y debo señalar cuando por primera vez mi idea surgió. Y entonces necesitamos educación en muchos sentidos. Y María Alexandra me hacía recordar también esto, ¿no? Porque a mí también me pasó la primera vez que me dijeron derechos de explotación, yo decía, ¿a quién van a explotar? Y no, una cosa es el derecho a la propiedad intelectual de la idea y otra cosa es el derecho de explotación, es decir, del uso con fines o no económicos de eso que tú estás produciendo. Entonces, esos son términos que nosotros como investigadores no nos pueden ser ajenos y que a nuestros estudiantes, a nuestras generaciones de relevo, no podemos esperar que ellos se encuentren esos golpes cuando van a la puerta de una revista, sino que debe formar parte de este inicio, ¿no?, en que ellos van.